con cómo educamos los padres a nuestros hijos en materia del consumo de alcohol. Esa famosa frase, ¿no?, que la hemos escuchado todos: prefiero que tomen en casa que tomen en cualquier lado o que tomen en la calle. Ahora, ¿qué consecuencias también puede tener ese acceso, digamos, al alcohol desde el propio hogar? Hoy nos acompaña Jessica Ramírez, socióloga de la Junta Nacional de Drogas. Muy bienvenida, Jessica. Buenos días, gracias. Bueno, se dieron a conocer datos oficiales, se habla de que aumenta el consumo de los uruguayos en materia de alcohol. Esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Y nos queríamos un poco concentrar, más allá de todos los datos que mostró el estudio, en el tema de los jóvenes, ¿no? Como una problemática, porque quizás son los que menos asocian además el alcohol a consecuencias negativas. Claro. Bueno, el estudio es del Observatorio Uruguayo de Drogas. Lo ejecutamos en conjunto con el INE, pero los datos son del observatorio. Y en este caso es en población general, desde 15 a 65 años. Hay tres cosas a señalar. Lo primero de ello es que hay un aumento del consumo a nivel poblacional, el consumo de alcohol a nivel poblacional. Y lo otro es las características que va asumiendo el consumo de alcohol en la población. Una de las cuales tiene que ver con el consumo en los jóvenes, porque lo que encontramos es que a medida que la edad es, los que son más jóvenes empiezan a consumir a edades más tempranas. El alcohol es una sustancia que está sumamente extendida en la población uruguaya, por lo tanto, se quedan muy pocas incorporaciones para hacer el consumo, por lo tanto la edad de inicio resulta ser un buen indicador de precocidad del inicio, de precocidad de consumo, ¿sí? Entonces entendemos que al medir el inicio del consumo en toda la población que ya consumió, que alcanza al 90%, como ustedes ya saben, vemos que a medida que la edad de inicio, que los jóvenes, que empiezan a ser jóvenes, estoy un poco entreverada, que empiezan a ser jóvenes, empiezan a consumir antes. Y esto tiene consecuencias no solamente en el consumo en ese momento, porque conocemos que los riesgos son mucho mayores cuando consumimos en edades tempranas, porque todavía se está en una maduración neuronal, el cerebro aún está en desarrollo de las conexiones neurales y demás, sino que también encontramos que hay consecuencias para el futuro. La probabilidad de que se desarrollen algunos usos problemáticos en el futuro es mayor entre aquellos que inician el consumo antes que aquellos que retrasan un poquito la edad de inicio del consumo. Con respecto a este planteo, ¿no?, que hacíamos, ¿no?, y enfocados en el tema juventud y aquellos que empiezan antes, insistimos, muchas veces yo creo que es la única droga que los padres le dan a sus hijos. Permitidamente, y que consumen con su hijo. Yo no conozco ningún padre que fume marihuana con un hijo. No, hay también. Por supuesto que sí, pero con tu hijo de 13, de 14, de 15 años, no. Es difícil. Entonces, la duda es esa, ¿no? De acuerdo a las cifras y los estudios que ustedes hayan hecho, ¿es tan seguro empezar en la casa? Claramente que no. Nosotros encontramos sistemáticamente mediciones en estudiantes, en adolescentes escolarizados, hacemos cada 2 años. Y sistemáticamente se confirma que aquellos adolescentes que son habilitados por sus padres a consumir, que son permisivos, que toleran el consumo de alguna manera, dándoselo o permitiéndolo, no sancionándolo de alguna manera, tienen mayores consumos y sobre todo mayores consumos problemáticos. Hay que entender que el consumo antes de los 18 años es problemático siempre, ¿sí? No deberíamos dar a consumir alcohol ni permitir, y como sociedad deberíamos sancionar el consumo en esa franja etaria. Y la prohibición a veces justo en esa franja etaria no es peor, digamos, como en plena adolescencia, digamos, cuando vos le decís a un adolescente no, es no, lo prohibís terminantemente. Los adolescentes tienden a tomar riesgos, porque es parte de esa etapa vital, claramente van a tomar riesgos, pero la evidencia nos lleva a pensar que cuanto se habilita más, el consumo es mayor. Eso es lo que venimos encontrando. Incluso encontramos también mayores niveles de consumo en los adolescentes donde en la casa se consume, contra aquellos donde en la casa no hay tanto consumo. Uno de los grandes problemas es la baja percepción del riesgo, porque es algo que planteábamos también, ¿no? Recuerdo claramente cuando se hablaba del tema de la regulación de venta de marihuana, el mensaje que se daba, por más que los adolescentes no iban a poder acceder, porque es para mayores de 18, sí, pero lo que significaba como mensaje de que se pudiera comprar en la farmacia y la disminución en la percepción de que es algo que está mal. Y yo lo planteaba también, en el tema del alcohol, nunca se toma el alcohol como la verdadera puerta de entrada a las drogas. La primera droga que se consume, casi que
mayormente es el alcohol. Sí. Un mercado regulado es siempre un mejor mercado que un mercado desregulado porque podemos controlarlo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no se acompañe de los necesarios mensajes y advertencias de riesgo que lleva el consumo de cada una de las sustancias. Que esté regulado no quiere decir que no tenga riesgo, todo lo contrario. Estamos regulando para poder controlar el consumo y para poder conocer las características que asume y así poder tomar medidas. Hace algún tiempo, ya hace muchos años por suerte, se hizo el decreto, ¿verdad? Se promulgó el decreto de la prohibición de fumar en lugares cerrados. De un día para el otro cambió la costumbre de los uruguayos, nada más y nada menos que en el hábito de fumar. Hace algunos años, el presidente Tabaré Vázquez se juntó con integrantes, con Richard Reed, Verónica Alonso, recuerdo algunos integrantes, todos los actores del tema alcohol, bodegueros, en fin. ¿Qué pasó? ¿En qué está ese regulación? Uno pensaba que a los 2 o 3 días iba a haber una especie de medida tan importante como la otra, no una ley seca, pero de alguna manera, ¿en qué está esa situación? Bueno, hay una ley que está en el Parlamento y que está en estudio. Yo lo que te puedo decir desde el área técnica, claro, sí, es que nuestra función es generar insumos para que las decisiones se tomen en base a evidencia científica, que sean orientación de política informada, políticas informadas. En ese sentido, este tipo de estudios y esta vigilancia epidemiológica que se hace sistemáticamente desde el observatorio genera los insumos para poder llevar o proponer determinadas leyes. En este momento está en el área del Parlamento y también un poco en estos días que se dieron a conocer datos nuevos y que se conocieron las características y que preocupó un poco el aumento no solo del consumo en general, sino también de que hay consumo, las pautas van asumiendo, van siendo más problemáticas y ahí también encontramos un aumento respecto al 2014. Eso ha generado que capaz que se agilicen los trámites o que el tema sea tratado nuevamente. Y en torno a las diferencias por género, la mujer hoy por hoy está ocupando un lugar diferente en la sociedad, lucha por ocupar otros lugares, muchas veces por parecerse a los comportamientos masculinos. ¿Hay aumento en el consumo de alcohol de las mujeres? Sí, eso es otra de las características que ha ido cambiando los patrones de consumo. Tiene que ver con que la mujer está consumiendo en mayor nivel de lo que venía haciendo anteriormente. Entonces la brecha se ha ido acortando y hoy hombres y mujeres consumen casi en la misma medida. Antes, en los estudios anteriores, en todas las edades el hombre consumía siempre más que la mujer. Ahora, a partir de los 36 años sigue sucediendo eso, pero las etapas más jóvenes, no, la mujer está consumiendo al mismo nivel del hombre. Incluso se está iniciando a la misma edad que el hombre también. Siempre había más precocidad del hombre, que tendían en promedio a iniciar el consumo a edades más tempranas. Hoy tampoco sucede eso y llegamos a la etapa entre 15 y 18 en que se inician a la misma edad hombres y mujeres. Hay mensajes de los televidentes. Vamos a leer algunos comentarios que nos fueron llegando. Adelante. Pero el consumo de alcohol se soluciona dando el ejemplo en casa. Si los padres toman, es altamente probable que los jóvenes también lo hagan. El consumo de alcohol, dice Inés, creo que es peor que el consumo de la marihuana. La cuestión es que desde tu punto de vista, Jessica, que trabajas en la Junta Nacional de Drogas, cuando discuten el tema de planificar, estrategias para un consumo responsable, para disminuir quizás los niveles de consumo, cuando por el contrario los datos arrojan de que viene siendo sostenidamente en aumento, ¿qué es lo que observan ustedes que funciona? Por el lado de las prohibiciones, este proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo quiere prohibir la venta, por ejemplo, en uno de sus puntos entre las 22 y las 6 de la mañana, en lugares que no sean de venta de alcohol, como puede ser estaciones de servicio. Es decir, va por un montón de medidas que tienden a restringir el acceso, además, ¿no? Sí. Tienden a regularlo, ¿verdad? Y básicamente tienden a tratar de restringir el acceso de las poblaciones más vulnerables, de los adolescentes, de los menores de 18 años. ¿Se trata de hacer cosas también en los centros educativos? ¿Se trata de educar? ¿Qué se ofrece, digamos, a nivel técnico para la población? Claramente la prevención ambiental, la prevención comunitaria, también desde las familias, porque como decíamos, el primer partido se juega en casa y es ahí. ¿Qué le dicen a las familias, para ser más claros? ¿Cuál es el consejo, cuál es el comunicado de la Junta Nacional para las Familias? Bueno, yo políticamente no te puedo decir con claridad desde dónde, qué hay que decirle. Lo que sí puedo
comunicar, y un poco es lo que contaba recién en base a nuestra experiencia y a la evidencia, es que hay que ser claro en los riesgos y los daños que causa el consumo de alcohol, particularmente en la población menor de 18 años, y además intentar entablar una conversación, ¿no? Dialogar con los adolescentes y no habilitarlo sin siquiera problematizar cuáles son las consecuencias. Claro, porque está el efecto socializante famoso que asociamos lamentablemente al alcohol, de que se supone que, Pareciera además cuando que a veces sucede todo lo contrario, ¿no? El que sí. consume alcohol se vuelve agresivo, Claro. se vuelve insoportable, pero a veces se cree que uno es más divertido, que es más social. Está como tan internalizado y tan naturalizado el consumo que parece que los adolescentes al final tienen que como que cumplir un mandato social Bueno, al consumir alcohol, y tenemos que hasta pedir permiso. No, yo hoy no tomo, En su momento, prefiero no tomar esta noche. Se hicieron campaña que decía el vino bueno para el corazón. Yo no sé, que es verdad que se dice ¿Ah, no? que una copa de vino, pero eso, el mensaje, el vino bueno para el corazón, es un mensaje claramente propenso a que alguien tome alcohol. Claro, sí, Es por así. supuesto. Ahora, Y eso pará, fueron campañas oficiales, ¿no? No nos campañas. estamos yendo para otro lado, porque es lo mismo que no poner campañas de publicidad de auto porque la gente choca. No. Si yo planto vino, planto uvas, hago vino, soy bodeguero, o hago cervezas artesanales, Si desde o hago organismos whisky, quiero oficiales, vender mi... si desde organismos oficiales, Sí. Sí. con una política de salud que es del Estado, se hace una campaña que dice el vino bueno para el corazón, después no te escandalice porque es un... Bueno, las la venta estrategias de la venta marketing y de y el publicidad consumo del de alcohol siempre fueron muy buenas en materia de venderte una vida feliz, una vida llena de amigos, una vida... Entonces, en eso también se ha ido tratando de regular y de combatir que las empresas de alcohol se vendan, ¿no? Sobre todo apuntando a los jóvenes, porque claramente se los ve jóvenes y radiantes en las publicidades. Bueno, eso es una de las cosas que se tienen que regular, ¿verdad? Las publicidades no pueden tener imágenes de éxito asociadas al consumo de alcohol y dirigidas a los jóvenes, por supuesto que no. Pero el tema capaz que no es el consumo, sí lo es porque ha venido aumentando, pero el foco tiene que estar en el consumo problemático, en aquellos usos que de alguna manera generan riesgo o algún daño para la persona o para el entorno, no en sí mismo el consumo. Claro. Acá no es una regulación de alcohol cero, sino de tomar, de consumir con los cuidados necesarios, y sí es una regulación de no Claro, tomar para nosotros nos determinadas enfocamos edades. en jóvenes porque vos misma dijiste Claro, que es ahí donde- 18 años, menor de 18 Sí, el años es un consumo siempre consumo es siempre problemático. Siempre es un uso problemático del alcohol, sí, porque tiene riesgos, tiene mucho más riesgos. Ayer hablábamos sobre la gente en situación de calle, de las cuales muchos tienen que ver con el consumo problemático de alcohol. Sustancias. ¿No? O sea, el consumo problemático de alcohol te puede llevar a dormir en la calle, podemos decir. Bueno. Porque era el mayor porcentaje, más allá de los problemas mentales, de las personas que estaban en la calle, era consumo problemático de drogas. Tal vez el consumo vino después de la situación de calle. Capaz que Eso sí. no se puede establecer así, No. atribuir causalidad de esa manera, ¿verdad? Habría que hacer algún estudio particular. Jessica, para en un momento se habló de que estaba buena la idea de, así como se hizo en las cajillas de cigarrillos, aplicar esas imágenes muy fuertes y muy impactantes de los daños que causaba el fumar, ¿no? Como estamos ahora ya acostumbrados a ver en las cajillas. Se habló en un momento de trasladar esa propuesta a los etiquetados de alcohol, de envases de alcohol, con bebidas alcohólicas. A ver si me expreso mejor. ¿Qué te parece ese tipo de iniciativas? ¿Parece que son efectivas, que no, que va por otro lado? Yo creo que todo lo que lleve a que acompañe dando información certera sobre los riesgos que conlleva el consumir de determinada manera va a tener algún efecto. Está bien. O sea, puede ser eficiente. Sí. Bueno, y sobre el resto ya abriendo un poco el abanico, no enfocándonos únicamente en los jóvenes, donde evidentemente queda claro que el diálogo y el conversar con nuestros hijos y insistir en explicarles las consecuencias del consumo. Un experto decía, no solo hablar de lo malo que es consumir alcohol, sino de lo bueno que es no consumir, que a veces también buscarle la vuelta desde ese lugar. ¿Qué nos podés decir sobre el resto de este informe del Observatorio Nacional de Drogas? ¿Qué líneas de trabajo, digamos, sugiere de ahora en adelante estos datos que han recabado? Bueno, nuestra función es básicamente vigilar el fenómeno, ¿no? Vigilar epidemiológicamente qué características va asumiendo el fenómeno del consumo de alcohol y de las demás sustancias. Lo que hacemos es buscar cuáles son los factores que se asocian con ese consumo como para poder dar alguna
algún insumo, alguna señal de por dónde puede ir. ¿Y tienen tema algún indicio de qué medidas. lleva a ese aumento que se ha constatado en los uruguayos en los últimos años? ¿A qué puede estar asociado, digamos, por fuera del consumo en sí? Bueno, tiene que ver con pautas culturales, ¿verdad? Un poco lo que conversamos. Está sumamente incorporado y naturalizado el consumo en nuestra sociedad. Es más, estamos en una región donde el consumo es bastante elevado. Junto con Argentina somos los 2 países que más consumo tenemos en América Latina. Y de alguna manera nos enfocamos en generar o buscar cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a consumir de alguna manera con más daños o que generan más daños o más riesgos para buscar asociaciones, ¿verdad? En este tipo de estudios no podemos buscar explicaciones ni causalidad. Lo único que hacemos es ir viendo y monitoreando, bueno, qué factor Pero hasta ahora no tienen aumenta todavía la probabilidad esa o no. información. Y bueno, sí, claro, la edad de inicio es uno de los factores. O sea, combatir tratar de retrasar la edad de inicio en los adolescentes, cuanto más tarde va a ser mejor. También un poco porque aumenta las probabilidades de consumo de otras sustancias también. Y en cuanto a la oferta, digo, hay un planteo, bueno, obviamente no depende de ustedes elevan las cifras, elevan los estudios sí. y alguien presta atención, porque sinceramente uno antes compraba el alcohol, de repente lo comprarías en el almacén o en el supermercado, ahora lo compras en cualquier lado. en Uruguay es uno de los cualquier países. parte, y es enorme la cantidad de tipos de whisky, vodka, vino, cervezas que hay, es infinita, Claro. la oferta es gigante. Sí. ¿No hay una intención de regular algo de eso? Claro que sí, incluso tenemos muchos puntos de venta, demasiados puntos de venta por Bueno, habitante. el proyecto de ley del Tiene que Ejecutivo ver con va en eso, ese exactamente. sentido. Va con eso, con regular los puntos de venta y hacer un registro, incluso con sanciones cuando hay algunas reglas que sean no cumplidas, que sean incumplidas. Vamos con mensajes y ya vamos a ir redondeando. A ver, tenemos por allí opiniones que comparten con nosotros. Fernando, que dice que es peor tomar 1 litro de whisky, por ejemplo, sábado y domingo y nada de lunes a viernes, o es mejor un poquito todos los días completando el litro. Ay, Fernando, no sé quién te va a contestar esa pregunta de los que estamos en esta mesa. Y José dice que hay que reforzar la prohibición de andar por la calle con botellas de cerveza y cajas de vino. Ese es un tema. Hay 2 cosas que uno A cuando Fernando, cuando nadie le va a contestar a Fernando. No, pero ni por las tapas. Hay 2 cosas que llaman la atención cuando Yo uno puedo viaja. contestar algo ¿Sí? Sí, Bueno, sí. cuando viaja. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio del alcohol es carísimo. Altísimo. Pero carísimo. Así como acá nos quejamos por el precio de las cajas de cigarrillo, ¿no? La gente que fuma, que dice cada vez más caro. En Estados Unidos el precio del alcohol es carísimo. O sea, cuando uno se quiere comprar una cerveza, la verdad, es algo que cuesta en el bolsillo. Y en países como, por ejemplo, Chile, no tan lejos, es impensado comprarte una cervecita chica e ir tomándola por la calle. No lo Bueno, puedes hacer. 2 preguntas y a ver 2 situaciones, ¿no? Como la que también decía Nico recién, el precio, el consumo en la vía pública. ¿Qué pasa y la dosificación del consumo? Respecto a las formas de consumir, las dos, tanto los consumos o ingestas abusivas, como decía, ese tomarse 1 litro un solo día, como tomar un poquitito cada uno de los días, genera diferentes riesgos, ¿sí? El alcohol es una sustancia tóxica. Si yo todos los días voy tomando, aunque sea una copita, estoy acostumbrándome. Exactamente. Y genero determinada tolerancia del cuerpo o predispongo los receptores para volver a consumir diariamente ese poquitito de alcohol. Un hábito. Entonces, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es por lo menos dejar un par de días en la semana sin tomar. Aunque sea poquitito lo que yo tomo, por lo menos 2 días no tomar. De desintoxicación. Exactamente. Es bueno ese consejo, porque Claro. puede pasar que uno se tome una cervecita todos los días o puede haber gente Bueno, que tenga ese... tendríamos que no predisponer al cuerpo a que reciba alcohol, aunque sea en bajas cantidades todos los días. Y lo otro es esos episodios puntuales de intoxicación, donde consumos sobre los niveles de intoxicación que se mide teniendo más de 80 gramos de alcohol puro en sangre, también son episodios problemáticos. Y por más que yo no lo repito diariamente o semanalmente, generan un riesgo y generan un riesgo para mi salud y para el entorno, porque puedo salir, manejar, accidentes, un montón de cosas. Entonces también es un consumo problemático aquel que una vez, aunque sea, lo hace con una... Los efectos en la salud del consumo problemática de alcohol se reflejan en, a ver si podemos enumerar algunas consecuencias típicas del consumo de alcohol, en los efectos negativos en la
salud? Bueno, el alcohol está asociado a un conjunto bastante grande de enfermedades, más de 60 enfermedades, hay distintos cánceres, etcétera. Hay, bueno, consecuencias sociales en el entorno, en el relacionamiento con la familia y en la salud, por supuesto, en un montón. El 5% de las muertes mundiales está asociada al consumo, al efecto directo del alcohol. O sea, yo no soy especialista en eso, pero Claro. claramente... Y sobre la vía pública, que era otra pregunta también interesante, que se ve frecuentemente, ¿no? Que se consuma en la Rambla o en la calle, o se armen grupos, ¿no? Nocturnos, consumiendo alcohol en la vía pública. Y bueno, nos va a costar como sociedad empezar a acostumbrarnos a que debemos regular determinadas cosas. Tal vez ¿El lugar es uno de ellos? yo creo que en esta vez no está incluido en la ley que se mandó al Parlamento eso, en específico. Hubo problema con eso, Sí. porque había una iniciativa de plantearlo y ya... a ver, lo que importa en esto a nivel político es que la ley salga. Si uno pone dentro de la ley algunas cuestiones que son muy problemáticas, muy complejas de dilucidar y muy difíciles de conseguir De una controlar, unanimidad, etcétera. y sobre todo de que la apoye mucha gente. Por ejemplo, la bancada del Frente Amplio tiene 50 diputados, si hay uno que no la apoya, ya eventualmente podría ser naufragar la iniciativa. Entonces, se trata de esas cosas que son tan... Hubo también problema con el tema de la extensión de la venta prohibida de alcohol en los comercios. Se quería hacer mucho más abarcativa, corríjame, desde las 6 de la tarde creo que era la primera iniciativa, o las 20, y después se terminó pasando para las 22, es decir... Hay muchos aspectos de la ley que para evitar que se tranque la discusión y Claro. no se pueda solucionar, no se incluyen, por lo menos en esta primera. O sea, digamos que algunos de los puntos más iniciativa. polémicos se reservan para otra instancia, pero al menos sacar Es avanzar de alguna manera. el grueso de este proyecto, ¿no? Que el Ejecutivo está impulsando especialmente y va a crear una comisión bicameral para poder avanzar y que este año, bueno, sea aprobada la misma. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por habernos acompañado. Un bombardeo de preguntas que hicimos sobre el tema. Agotada se va de la entrevista. Gracias, Jessica.